Este vídeo ha sido posible gracias a la colaboración de Sonoff. ¿Será capaz el nuevo sensor de presencia de Sonoff de ignorar el movimiento de un ventilador? Hoy voy a instalarlo y a ponerlo a prueba. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Lo primero que voy a hacer es dar las gracias a Sonoff por haber confiado nuevamente en el canal y enviarme su nuevo sensor de presencia de 24 GHz. Todos sabemos que sensores de movimiento, por ejemplo, van muy bien para detectar el movimiento, para encender una luz, para apagar la luz cuando no hay movimiento. Pero ¿qué pasa si queremos detectar que nosotros estamos, por ejemplo, sentados en el sofá mirando la tele? Que realmente, si no hay nadie en el sofá, se apague la luz, o se apague la tele, o se apague el ventilador, o se apague lo que nosotros queramos apagar. Un sensor de movimiento en este caso no nos va a funcionar, porque cuando nosotros estemos quietos en el sofá, el sensor de movimiento va a detectar que no hay movimiento y apagará lo que le hayamos dicho. Después, por eso están, por ejemplo, los sensores de presencia como este de 24 GHz, sensores capaces de detectar movimientos tan pequeños como la respiración de un ser humano. Así que si tú estás en el sofá y te quedas dormido, aún así va a detectar que estás allá y, por ejemplo, no te apagará el ventilador. Y ya que hablamos de ventilador, el ventilador tiene movimiento. ¿Será capaz un sensor como este de ignorar el movimiento de un ventilador? Pues hoy lo vamos a ver. Vamos a hacer un unboxing rápido de este sensor, lo vamos a instalar a Zigbee to MQTT y vamos a probarlos con sus 7 zonas. Este sensor tiene 7 zonas, pero hay que explicarlas bien. No es que haga un mapa de la habitación y la divida en 7 zonas, no funciona así. Lo que hace, crea la primera zona del sensor a 1 metro y después cada 50 centímetros crea una nueva zona. Así detecta fracciones de 50 centímetros. En total, la medida máxima que el fabricante recomienda para este dispositivo es de 4 metros. Recomendados 3. En 3 sí que da una buena precisión, pero hasta 4 puede funcionar. Así que bueno, vamos a instalarlo, vamos a ver esto de las zonas, a ver si se pueden configurar en Zigbee to MQTT y después vamos a probarlo. Bueno, pues aquí tengo la caja de este sensor de presencia de Sonoff de 24 GHz y aquí, por ejemplo, tenemos información interesante de las características. Aquí nos dice, bueno, que es un sensor de presencia, esto ya lo sabemos. Aquí nos dice que crea zonas, ¿vale? Que son las 7 zonas que yo ahora estaba diciendo. Aquí nos indica un ventilador tachado, teóricamente no le afectan los ventiladores. Y también parece ser que tiene sensor de luz. Después, bueno, yo creo que ya lo vamos a abrir. La guía de instalación en inglés. Aquí estaba revisando estos dibujos que nos presenta Sonoff, no sé si se llegan a ver, si no ya los pondré en sobreimpresión. Aunque en la caja hay un ventilador tachado, que yo interpreto que el ventilador no interfiere, aquí nos dice que el movimiento de ciertos aparatos sí puede interferir en la detección, o sea que puede dar falsos positivos. También cortinas y plantas pueden dar falsos positivos. Aquí dice que si hay tuberías que pasen mucha agua y que la tubería vibre, también puede llegar a darlo. Aparatos metálicos y espejos pueden reflejar la señal del radar y dar falsos positivos. Animales y robots de limpieza también pueden dar falsos positivos. Y aquí en teoría recomienda hasta 3 metros. Aquí, según parece, 4 metros ya no, pero yo en otro manual que me ha enviado el fabricante sí hablaba de los 4 metros. Y que entre 1 y 2 metros puede llegar a detectar el latido del corazón de una persona. Así que bueno, vamos a abrirlo.
Vamos a ver qué incluye la caja. Aquí tenemos el sensor. Es muy parecido o igual que el primero. Esta es la segunda versión. Ya me mandaron el primero, que lo tengo aquí en casa, y externamente es muy parecido. Tenemos la base imantada y aquí hay un adhesivo para la base, por si lo queremos collar. Si no, pues se aguanta así, lo podemos orientar. No sé si se ve en el vídeo así, lo podemos orientar en varias posiciones. ¿Vale? Ya que esto es redondo. Tenemos el tradicional manual de letra pequeña. Un par de tacos y tornillos, supongo que para collar la base, que vemos que hay dos agujeros. Y un cable de alimentación. Recordemos que es un dispositivo que no va a batería y que tiene que estar siempre alimentado, porque estos dispositivos consumen bastante batería y estaríamos cambiando la batería continuamente, así que lo tenemos que tener siempre alimentado por aquí. Ya me voy a medir cuánto hace el metro para decirlo. Ahí el metro, el cable. Este cable es de 2 metros. Aquí nos incluye un cable de 2 metros. Vale, así que ya lo que voy a hacer ya es conectarlo y lo emparejaremos a Zigbee QTT. Voy a poner permitir unión y voy a conectar el sensor. Aquí ya vemos que hay una luz que parpadea y Zigbee QTT lo ha detectado rápido. Ya lo está instalando, vamos a esperar que acabe de instalarlo. Sensor de ocupación y iluminación, o sea, también es un sensor que trae sensor de iluminación, como decía antes. Vamos a entrar. Bueno, pues aquí estoy dentro, nos indica que funciona como router. El modelo. Actividad reciente, la iluminación, vemos que tiene iluminación, link quality. Vale, vamos a funciones expuestas. Iluminación, me gusta que tenga sensor de iluminación. Ocupación. Acaba de detectar que estoy aquí. En este momento lo tengo mirando al techo y no me estaba detectando el ventilador. Me voy a quedar quieto. A ver si pasa a no ocupado. Pues en teoría no me detecta ni a mí ni al... A mí me tiene de lado, pero al ventilador sí lo tiene de frente, porque lo tengo mirando al techo. ¿Qué voy a hacer? Voy a desactivar a partir del 1,5 metros. Todo esto no quiero que lo detecte. Voy a ponerlo mirando al techo y lo taparé de mí. A ver si puedo ponerlo que lo veáis en la cámara. Que mire el techo donde está el ventilador, pero que no me vea a mí. Lo tengo al mínimo, a 15 segundos, para ir lo más rápido posible. Y efectivamente parece que no limpia, bueno, que no detecta el ventilador. Voy a darle a todas las zonas. A ver si así lo detecta. Así sí lo ha detectado. Vale, después esto de las zonas está bien, funciona bien. Porque a mí, no sé si lo estáis viendo en cámara, pero le he puesto esta caja que me tapa. Yo estoy, digamos, en esta dirección de aquí. Voy a volver a quitarle todo y le dejaré solo 1,5 metros para asegurarme que no llegue al techo y a ver si pasa sin movimiento. Vale, está bien.
no ha detectado el movimiento. Está funcionando bastante bien esto de la distancia, o sea que para calibrarlo y para indicarle a qué distancias queremos que mida, está bien. Porque yo he probado, pero si por ejemplo queremos solo entre 2 metros y 2,5 metros, vamos a poner todos estos en falso y que solo pueda detectar en este rango de medición. Después ni detectará tan cerca ni tan lejos. O el que nos interese para las zonas concretas que nos interesan. Después no quedará más que con una cinta métrica, pues aproximadamente medir o ir probando la distancia que nos interesa. Bueno, pues ya conocemos este nuevo sensor de presencia de Sonoff. Es un sensor que está bastante bien, aparte de presencia tiene iluminación. Y la iluminación me ha gustado porque también mide iluminación, digamos, de bombilla eléctrica, no solo de luz solar. Hay muchos sensores de iluminación que no dan la iluminación de bombilla. Este he visto que sí. Y por la detección hemos visto que las zonas funcionan bastante bien. Así que solo nos falta hablar de una cosa, que es del precio. Este sensor tiene un precio en la tienda oficial de Sonoff de 25 € y si utilizas el cupón de descuento Tecnoifoto Sonoff todo junto, te van a hacer un 10% de descuento. Tienes el enlace abajo en la descripción. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya lo sabes, manita para arriba, suscríbete al canal, que aquí tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecnoifoto. Un saludo.